Bienvenidos al podcast de David of Spanish. ¡Vamos al lío! Hola, muy buena Jessie, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, un día más por aquí. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, muy preparado para contaros el nuevo chiste de la semana. Venga, adelante, te doy el paso. Bueno, pues es una chica que va al médico y le dice: hola doctor, soy celíaca. Y el doctor le dice: y yo Antoniaco, encantado. Realmente yo había escuchado antes este chiste, así que nada más empezar ya estaba riéndome porque es un chiste que me hace mucha gracia, aunque lo escuche muchas veces, me sigue haciendo gracia. Bueno, pues vamos a explicar por qué tiene gracia este chiste. Por un lado, qué significa la palabra celíaca, que es una persona que no puede comer gluten. Se podría considerar una pequeña enfermedad, por eso la chica va al médico. Pero por otro lado también aco o aca lo utilizamos como aumentativo al final de las palabras. ¿Tienes algún ejemplo, Jessie? Sí, por ejemplo, si vemos a un amigo que se está leyendo un libro muy gordo, muy grande, con muchas páginas, podemos decir: vaya libraco te estás leyendo. O por ejemplo, también se puede decir: vaya bicharraco, cuando hay un mosquito muy grande o... Sí, un bicho muy grande, pues bicharraco. Sí, realmente aquí en España, que solemos usar mucho los diminutivos y los aumentativos, casi con todas las palabras podemos añadirle estas terminaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cabezón tienes? De cabeza, cabezón, una persona que tiene la cabeza muy grande. O al contrario, casi siempre podemos decir: qué chiquitito, para un niño pequeño, por ejemplo, o... Sí, somos muy exagerados. Sí, demasiado. Para arriba y para abajo. Usamos tanto aumentativos para hacer algo mucho más grande de lo que es, como diminutivos para hacerlo más pequeño. Entonces, la chica le está diciendo: doctor, soy celíaca, refiriéndose a la enfermedad. Y el doctor Antonio entiende que está haciendo como una broma y está presentándose como ella en aumentativo. Entonces Claro. le responde: y yo Antoniaco. Claro, porque aquí un nombre muy común en España es Celia. Y para hombre, pues Antonio, por ejemplo, en este caso. Claro, entonces lo cuento una vez más. Hola doctor, soy celíaca. Y yo Antoniaco, encantado. Bueno, espero que se entienda. Pero por lo menos para los españoles es muy gracioso. Y nada, ya sabéis, por supuesto, que tenéis todas las transcripciones en la descripción del podcast, y podéis descargar las transcripciones de todos los episodios y un documento con el vocabulario clave, donde estarán todas estas palabras con una pequeña también explicación en inglés. Y bueno, Jessie, el 28 de febrero, como todos los años, es el Día de Andalucía. Sí. Es día festivo en España, que es, lo que en inglés se conoce como Bank Holiday. Es día festivo, se dice en español. Exacto, el Día de Andalucía es un día especial para los andaluces y bueno, algunos trabajos no hay que ir a trabajar. No hay que ir a trabajar, es un Bank Holiday. Tampoco hay escuela. Claro, no hay que ir al colegio tampoco, y este día es el 28 de febrero porque se recuerda cuando por fin Andalucía consiguió la autonomía plena, es decir, empezó a ser completamente una comunidad autónoma, la comunidad autónoma de Andalucía, en el año 1980. Y ahora pues lo celebramos todos los años. Y el otro día me preguntaba un estudiante que qué pasa en España si el día festivo, en este caso el Día de Andalucía o cualquier otro día que sea festivo en España, cae en domingo. Si cae en domingo, esa festividad, por así decirlo, pasa al día siguiente. Por lo tanto, el lunes no habría colegio o no se trabajaría. Exacto, nosotros no vamos a perder un día de vacaciones, eso seguro. Pero bueno, el problema es que no todos los trabajos tienen festivo, obviamente. Tanto trabajos que podríamos decir como mal pagados, como podrían ser repartidores de pizza, que he sido durante mucho tiempo, o cualquier otro de este tipo, pero también trabajos con lo que se conoce como buenos trabajos. Policías, bomberos, médicos tienen que trabajar estos días porque son necesarios. Sí, también todo el ámbito de la hostelería o
hoteles, ¿no? Que son de cara al público y esos días de hecho son cuando más clientes hay, más personas acuden a ellos, a los restaurantes. Exacto. Y nosotros ahora mismo, en este momento en el que grabamos el podcast, los dos tenemos un trabajo que nos permite tener estos días que son festivos, tenerlos libres, pero no siempre ha sido así. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre trabajos, sobre empleo y sobre nuestros primeros trabajos. ¿Qué te parece? Es un tema interesante, sobre todo yo creo que para hacer una mirada hacia atrás y valorar lo que a día de hoy has conseguido, o simplemente para saber que no siempre vas a tener un trabajo que te permita estas condiciones, ¿no? Claro, también eso lo hablaba el otro día, que es muy interesante o muy importante, que yo siempre hemos tenido diferentes trabajos, hemos empezado con trabajos peores, con unos horarios peores, un sueldo peor, y si empiezas así, cuando tienes un trabajo mejor lo valoras. Entonces yo siempre he disfrutado de cada etapa de mi vida, pero bueno, cuando pasé de repartidor a, no sé, socorrista, pues estaba contento porque tenía un sueldo mejor. Después pasé a trabajar en un hotel, por ejemplo. Bueno, me he saltado varios pasos, pero llegué a un hotel, pues entonces valoraba mucho mi trabajo en un hotel, que tenía buenos horarios, buenos compañeros, era diferente. En cambio, si directamente tienes un buen trabajo, pues quizás no lo valoras y te quejas del buen trabajo que tienes ahora. Y entonces eso nos ha permitido ahora que tenemos trabajos mejorcillos o mejores horarios, por lo menos a día de hoy, pues lo valoramos y sabemos que tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo recuerdo que, bueno, uno de los trabajos que tuve, el descanso que tenía de 15 minutos entre 4 horas y 4 horas, iba al vestuario a quitarme los zapatos porque estaba demasiado cansada. Entonces ese ratito que era para comer lo utilizaba para descansar un poco. Y bueno, eso cuando lo pienso a día de hoy me sienta bien el saber que he hecho ese tipo de trabajos para valorar hoy en día lo que tengo. Claro, porque también nunca se sabe, quizás algún día lo tenemos que volver a hacer y no hay ningún problema, pero por lo menos ahora que no tenemos que hacerlo, pues lo valoras y lo vives de otra forma. Sí, lo disfrutas. Claro. Y bueno, como he dicho, uno de mis primeros trabajos fue ser repartidor de pizzas y me pasaba, era curioso, que me pasó más de una vez. Bueno, estuve bastante tiempo, tanto en Jerez como en Granada, pero me pasó más de una vez de llegar con las pizzas a la puerta de la casa. Y claro, hoy en día es más común que la gente pague por internet antes o bueno, cuando hace el pedido, pero normalmente en esos años tenían que pagarme a mí cuando llegaba. Y me pasó más de una vez que la gente cuando llega te diga, uff, qué caras son estas pizzas, ¿eh? Y tú le digas, pero bueno, entonces, ¿para qué pides? Nadie te está obligando a pedir aquí, en muchos sitios. ¿Qué caras son? Te dicen. ¿Y yo qué hago? Sí, realmente yo también eso es algo que pienso mucho. Hay muchas personas que se quejan a los trabajadores que no tienen culpa ninguna cuando las normas, ¿no?, de cada trabajo las implantan los superiores o los jefes o otra persona que está por encima tuya, pero no los pobres trabajadores que solo van a hacer su trabajo y al final son quien recibe todas las quejas del público. Claro. Y bueno, tú también estuviste en una pizzería, ¿verdad? Sí, realmente no lo considero que fue una mala experiencia porque todo te hace crecer, pero no fue la mejor. No fue la mejor. Y bueno, también hemos estado juntos, no juntos, en diferentes momentos, pero también hemos hecho inventarios. Sí. ¿Qué es un inventario? Pues se hace de manera telemática y, por ejemplo, siempre se hace a horas nocturnas o casi siempre, cuando ya ha cerrado cualquier negocio, por ejemplo, el Carrefour. Entonces, Espera, no sé si saben lo que es Carrefour en otros países. Puede ser que no. El Lidl es más internacional, podría ser. Sí, ser. un supermercado. Sí, un supermercado cualquiera. Incluso no tiene que ser de comida, sino de ropa o... Yo fui sobre todo de ropa cuando... Sí, yo fui a ambas. Pero bueno, el caso es que se hace un recuento de los productos que quedan. Entonces, mediante el código de barras, vas con una... Sí, con una máquina y tienes que escanear los productos para que la tienda sepa cuántos le quedan, cuántos no.
también así pueden ver, nosotros cuando estuve trabajando en Decathlon también lo hacíamos nosotros, los propios trabajadores, y también pues te das cuenta de cuánto has perdido, cuánto te han robado, que no es poco, es curioso, pero en Decathlon hay muchos robos y sí es una manera de contabilizar cómo vas. Y Sí. dime. Pues yo quería decir que ese fue mi primer trabajo y a pesar de que era, bueno, el horario no era el mejor porque, bueno, ha habido noches en las que he llegado a casa a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y al día siguiente tenía universidad, entonces el horario no era el mejor ni mucho menos. Sin embargo, había muy buen rollo. Había buena vibra entre los compañeros de trabajo. Esto como lo podrían decir los latinoamericanos, así como buena onda. Buena onda, Eso sí. se escucha mucho de ellas, ¿verdad? Buena onda, eso Y decimos buena vibra, buen rollo. sí, de buen rollo sobre todo decimos. Y bueno, que como los compañeros de trabajo eran muy agradables, el trabajo se hacía mucho más ameno. Ameno se dice de algo que se pasa rápido, ¿no? Sí. Y sin embargo, luego tuve otro trabajo en el que los horarios eran muchísimo mejor, pero no había nada de compañerismo. Entonces, Compañerismo es cuando los compañeros se ayudan entre sí, cuando hay buen rollo, como hemos dicho, a lo mejor, no sé, quedáis después a tomar algo. Simplemente eso, compañerismo es ayudarse, hablarle bien a los demás, tener sí, respeto. básicamente ser un buen compañero de trabajo. Sí. Tampoco necesitas que seas tu mejor amigo, pero que en el trabajo pues sea una persona que te ayuda si lo necesitas. Entonces, bueno, lo que quería decir es que eso influye mucho y no por a lo mejor tener el mejor trabajo del mundo, si tienes malos compañeros puede que sea peor que si tienes un trabajo más malo, pero sin embargo tus compañeros sean muy agradables. Claro, el ambiente hace mucho y sobre todo en el trabajo que pasamos tanto tiempo cuando tienes compañeros y que al final se convierten en amigos o que puedes contarle algún problema que has tenido en el día o que puedes salir después a tomar algo con ellos, se pasa mucho mejor. Sí, yo siempre lo pienso porque al final, al cabo de la semana, has pasado muchísimas horas con tus compañeros de trabajo. Entonces, una figura muy importante en esa etapa precisa en la que estás trabajando en ese trabajo con esos compañeros. Pues sí. Y esto, que nosotros trabajamos, como hemos dicho, con inventario, eran días sueltos. Tú te podías apuntar a los inventarios que mejor te venían. Y esto en España se llaman empresas de trabajo temporal. No sé si existirá también en otros países. Sé que en Alemania existe algo parecido, que son mini jobs. Pero bueno, en España son empresas de trabajo temporal que te permiten trabajar días sueltos o semanas sueltas, según si hace falta, porque sea Navidad, porque sea verano y necesiten ampliar su plantilla por poco tiempo o incluso solo días. Sí, realmente estos trabajos temporales son muy cómodos para aquellas personas a lo mejor que tienen un estilo de vida que no pueden dedicar demasiado tiempo a tener un trabajo más constante, pero sí que necesitan algo de dinero para sus caprichos, Sí, por ejemplo. cuando estás estudiando, por ejemplo, Exacto. y solo tienes un hueco, o a lo mejor estás buscando un trabajo más estable, pero mientras tanto pues puedes estar, por lo menos tienes algún ingreso, aunque sea poco. Sí. Y también en cuanto a los trabajos, te quería decir que son las propinas. Las propinas, Muy pues importante. sí, es muy importante en el ámbito laboral. Las propinas son aquel dinero que los clientes dejan por el buen servicio que han recibido. Entonces, bueno, si están contentos, suelen ser propinas más grandes que si han recibido un mal servicio. Bueno, si han recibido un mal servicio, no hay propina No, directamente. Que eso es dependiendo del país. claro, eso que también es importante que en España no es obligatorio dejar propinas. Por ejemplo, en un restaurante, como en otros países, como en Estados Unidos, que un porcentaje de la cuenta tiene que ser sí o sí para propinas. En España no. En España, obviamente, si puedes permitírtelo es mejor y si estás contento con el servicio, pero aquí no es obligatorio, que es importante también saberlo. Simplemente es voluntario. Si quieres lo dejas y si no, no pasa nada.
Y Jessy, ¿te acuerdas cuál fue la propina más grande que nos han dado que fue juntos? Sí, sí, claro que lo recuerdo, eso no se me va a olvidar nunca. Es verdad que también el trabajo acompañaba porque en ese momento éramos animadores de un hotel En Italia, y en en Cerdeña. Italia y nos dieron una muy buena propina por haber pasado con sus hijos una semana espectacular, ¿no? Sí, claro, cuando trabajas de animador, tampoco es fácil que te dejen propina, pero bueno, al final estás todo el día con los niños, conoces a los padres, haces deporte con los padres, entonces si la familia contigo hace el aquagym, después viene a fitness y mientras están en el miniclub también contigo o con tus compañeros, pues es más sencillo. Y ese día nos dieron una buena propina, ¿eh? Y bueno, también de repartidor también te dan propina, te suelen dar propina, pero bueno, a veces son 50 céntimos, 1 euro, pero bueno, siempre todo cuenta. De hecho, una vez, porque nosotros cuando el cliente quería pagar con tarjeta, pues tenían que avisarte a la hora de hacer el pedido y tú tenías que llevar el datáfono. Datáfono es esta máquina que sirve para pagar con tarjeta y... porque la verdad que no tengo ni idea de cómo se dice datáfono en otros idiomas. Tampoco, sí. Y bueno, teníamos que llevar el datáfono, entonces llegué a entregar un pedido y era bastante lejos de donde estaba la pizzería. Y cuando llegué, la mujer solo tenía tarjeta y había olvidado pedir datáfono. Entonces pues yo tuve que volver a la pizzería, volver a ir a su casa y ella se sentía muy mal, muy mal. Entonces me dio, no sé si fueron 5, 7 euros, algo así de propina, que es como súper raro. Eso es increíble Sí, aquí, sí, es por las muy raro molestias, ¿no? por la molestia, pero bueno, fue solo una vez, pero se agradece, Sí, seguro que fue uno de los mejores días de la semana. seguro. Y bueno, Jessy, los dos hemos teletrabajado, tú hace unos meses y yo estoy teletrabajando actualmente con las clases. ¿Qué opinas del teletrabajo? Bueno, pues yo creo que el teletrabajo tiene su ventaja y su inconveniente. Y yo creo que también depende mucho de qué tipo de persona eres. Porque hay gente que lo lleva muy bien y hay otras personas pues que le cuesta un poco más, como fue mi caso. Es verdad que es muy cómodo porque al final en tu casa tienes el lugar de trabajo también, pero yo al cabo de unos meses me di cuenta que necesitaba desconectar Ir a y una oficina o ir a un lugar a hacer el exacto, trabajo. sí. Sí, Entonces a veces confundía un poco el trabajo y mi tiempo libre. Todo, casi todo era trabajo porque al final tienes el portátil y tienes todos los documentos que necesitas y si tienes algo que te ha quedado pendiente de hacer, pues dices, ay, un segundo, voy y lo termino y ya me quedo tranquila. Y al final siempre hay cosas que hacer. claro, claro. Sí, a mí me gusta, yo lo llevo bastante bien el teletrabajo. Se, bueno, al principio era un poco difícil porque también no tengo un horario, entonces son mis propias clases, mi propio negocio, por así decirlo. Entonces estás todo el rato pensando en eso, pensando en mejorar, pero ahora ya por suerte, después de varios meses, consigo separar el trabajo de la vida normal y durante los fines de semana o los días que no trabajo puedo completamente dejarlo a un lado. Y a mí me encanta teletrabajar, lo tengo aquí en mi casa, en cuanto tengo un hueco pues aprovecho para ir al gimnasio, para ir haciendo cosas de la casa, así que para mí es genial. Sí, bueno, aquí también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando has dicho que bueno, que al final no tenías un horario muy estructurado y es que eres autónomo y al Claro, final tú quieres lo mejor para tu negocio. claro, claro, si tuviera un teletrabajo normal, por así decirlo, pues trabajaría las 6 7 8 horas y ya está. Pero aquí al final en mi negocio, sobre todo al principio, porque ahora por suerte lo llevo mejor, puedo organizarme mejor, sé cómo crear clases, por ejemplo, de manera más efectiva y que sigan siendo muy buenas clases, pero al principio quería hacerlo todo muy, muy, muy perfecto, entonces dedicaba horas y horas y horas y la verdad que ha habido unos meses en los que trabajaba todo el día. Sí, doy fe. Doy fe aquí es una expresión que se utiliza para decir
como es verdad. Yo confirmo que... Exacto, lo confirmo. Sí, confirmo que lo que acaba de decir es cierto. Exacto, lo confirmo. Y bueno, yo también quería añadir que cuando teletrabajas realmente sales ganando en el sentido en el que el tiempo que tú necesitas para ir y volver del trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo es tiempo que te ahorras cuando estás teletrabajando, al igual que gasolina o dinero en transporte público o Ya, otras... pero también gastas más en luz, necesitas un espacio en tu casa, Calefacción, calefacción. ventilador en verano. Claro. Sí, bueno, todos tienen sus pros y sus contras, pero es verdad que yo agradezco no teletrabajar porque cuando paso mucho tiempo en casa necesito sí o sí salir y eso me hace desconectar. Doy fe. Te pones nerviosa por mí. Bueno, y Jessie, en general, en el trabajo, en los trabajos, para ti, ¿qué es lo peor que tienen los trabajos? Para mí, te pongo un ejemplo, para mí son los horarios partidos. Es decir, cuando tienes que horarios partidos, quiere decir cuando tienes que trabajar, no sé, por la mañana, tienes un rato en el que no tienes que trabajar, puedes ir a tu casa, comer, cualquier cosa, y después tienes que volver a trabajar. Es decir, pues tienes 4 horas por la mañana y 4 por la tarde, por ejemplo. Sí, yo creo que opino lo mismo que tú. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo porque es un rollo. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo, bueno, hay muchas tiendas o muchos negocios en España que cierran a mediodía para no tener que pagar 2 trabajadores a lo mejor. Y cuando tienes que ir, pues a lo mejor de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 8 por la tarde, por ejemplo, o de 5 a 9, es lo peor. Sí, porque al final no tienes tiempo para actividades que te gusten hacer fuera del trabajo, tu vida fuera, tu vida personal, ¿no? No. Es horrible. Sí, en el hotel sí que tenía turnos partidos, pero al menos era mañana y noche. Entonces tenía toda la tarde libre, por así decirlo, y estaba un poco mejor estructurado. Y al final en un hotel entiendes que necesitas esos horarios porque es cuando más ambiente hay, cuando más gente, cuando más actividades. Pero bueno. Y Jessie, una cosa muy importante en cuanto al trabajo, hay hay muchos tipos de contrato en España, pero un contrato, lo más común es contrato a jornada completa, es decir, que trabajas tus 40 horas, algunos trabajos son 37 horas y media, 38, pero bueno, lo normal son 40 horas a la semana, y el trabajo a jornada, me he liado, ¿cómo se dice? A jornada parcial. A jornada parcial, que es cuando trabajas 20-25 horas. A la semana, sí. Sí, trabajo a jornada Sí, yo parcial. actualmente mi jornada es jornada completa y trabajo 38 horas y media a la semana. He escuchado por ahí que hay una nueva ley o se va a sacar una nueva ley en la que los trabajos a jornada completa sean de 37 horas y media. O sea que todos los españoles estaremos deseando de que esta nueva ley salga. La verdad que no sé si eso será verdad ni si se llegará a cumplir, porque, por ejemplo, también llevan tiempo diciendo la idea de, creo que no solo en España, en otros países de Europa, la idea de una jornada laboral de 4 días en lugar de 5. Pero bueno, eso yo creo que es complicado y no sé si llegará algún día. Lo mejor. Por cierto, me acabo de acordar, jornada parcial o media jornada. O media lo decimos jornada. Normalmente, que antes me he perdido. Trabajo a media jornada. Y claro, jornada en España también significa día. No se usa mucho, pero decir una jornada es decir un día. Entonces hay un poco de broma en España cuando tienes un trabajo en el que trabajas muchísimo y dices así a modo de broma: sí, estoy a media jornada, 12 horas al día, como medio día, es literalmente, que es ahora mismo un poco mi trabajo. Y bueno, Jessie, vamos a ir yendo al final del podcast, pero antes de nada tenía aquí apuntado una cosa muy importante en España que usamos mucho, al menos en Andalucía, relacionada con el trabajo, que es decir que es ser un nini. Ser un nini. ¿Qué significa eso, Jessie? A ver, antes de nada decir que es una expresión muy informal. Sí, es muy coloquial. Sí,
pero ser un nini significa o se dice a una persona que ni trabaja ni estudia. Entonces, como ni trabaja ni estudia, hemos creado una palabra que es nini, ser un nini. Exacto. Alguien que ni estudia ni trabaja. Y en España, cuando no trabajas, estás en desempleo formalmente, pero normalmente en el día a día, en lenguaje coloquial, decimos estar en paro. Sí, bueno, realmente estar en paro, el paro es una ayuda que... Bueno, pero estar en paro es no trabajar. Sí, simplemente estoy explicando que el paro también es una ayuda que se da a personas desempleadas, que si has cotizado y tienes... Claro, cuando has cotizado, es decir, cuando has trabajado durante X tiempo y has cotizado suficientes días, puedes optar a una ayuda que da el gobierno, que se llama también desempleo, prestación por desempleo, pero bueno, comúnmente lo denominamos el paro, que es una ayuda eso para personas que no están actualmente trabajando, pero han trabajado durante cierto tiempo y pueden tener esta ayuda mientras buscan un nuevo trabajo o se forman para buscar un trabajo mejor o diferente simplemente. Y bueno, pues creo que... perdón, la expresión de hoy. La expresión es pagar en negro o pagar en B. ¿Qué significa eso, Jessie? Pues pagar en negro es cuando no es un proceso legal y pagas, por ejemplo, a un trabajador sin... En efectivo, sin nómina. Que nadie lo sepa, es un secreto. Claro, por ejemplo, yo he estado trabajando mucho tiempo en cumpleaños y comuniones como animador y tienes un contrato a lo mejor de 12 horas a la semana, pero no es real, quizás trabajas 20, pues esas 8 horas extras, por así llamarlo, te pagan en efectivo y no está declarado en ningún lugar, no es muy legal, pero no es nada legal. No es nada legal, pero es muy común y es una forma de que, bueno, los empresarios se ahorran una parte y bueno, tú cuando eres joven pues te da un poco igual, tienes ese dinero extra y ya está. Lo que pasa es que realmente si eres un poco listo o bueno, a veces es porque no te lo puedes permitir a lo mejor un cambio de trabajo, pero realmente es algo que no va bien. Bueno, no va bien, que te afecta de manera negativa porque no cotizas, por lo tanto... Claro, eso es, no cotizas, como hemos dicho, no podrías pedir el paro, porque cotizar no es trabajar y ya está. Si tú trabajas 6 horas o tienes un contrato de 30 horas a la semana, cotizas 30 horas. Si tienes un contrato a jornada completa, entonces cotizas cada día que trabajas. Yo, por ejemplo, estuve trabajando de repartidor, no sé, pon un año y a lo mejor solo cotizas, no sé, 3 meses, porque cada día solo trabajas 3, 4 horas, entonces para llegar a un día completo tienes que trabajar 8 horas. Claro. No sé si estamos dando demasiadas vueltas, pero bueno, espero que se haya entendido. Y bueno, Jessie, por último... La pregunta de la semana. Venga, la pregunta de la semana, a ver. Bueno, como hemos hablado de trabajo, quiero que esté relacionada con este tema. Así que ahí voy. A ver. ¿Crees que por fin has logrado conseguir un trabajo en el que te sientas a gusto y te imaginas trabajando como profesor de español para extranjeros en el futuro? Bueno, pues es muy buena pregunta, pero... A ver, yo también he estado muy a gusto en mi anterior trabajo a este como animador en hoteles. Era muy, muy, muy feliz. Y al final, por cosas de la vida, he acabado aquí, sin buscarlo un poco. Estamos trabajando en Italia y al final, tantos días con extranjeros, yo siempre quería practicar mis idiomas, practicar mi alemán, mi inglés, mi italiano. Y la gente te pregunta, ¿y cómo se dice esto en español? ¿Y por qué esto es así? Entonces yo empecé a hacerme preguntas, empecé a buscar información, empecé a responderlas, pero todo de forma informal mientras trabajamos. Y después de esto nos fuimos a vivir a Alemania y era imposible trabajar como animador y más en los meses de invierno.
Entonces pues buscando opciones, buscando qué me gustaba hacer en un futuro, pues al final descubrí esta que a día de hoy es mi pasión, que yo dije, bueno, si tanto me gustan los idiomas, realmente me gusta enseñarlos, me gusta investigar sobre otras culturas y explicar la mía propia, pues quizás no es mala idea. Busqué un poco de información estando en Alemania, pero al final se quedó ahí porque surgieron otras cosas, tuvimos que volver a España, pero me volvió a pasar lo mismo. Llegamos a Granada y en Granada no podía trabajar como animador y por lo menos teníamos que estar aquí un año debido a tu contrato de trabajo. Entonces volví a darle vueltas al asunto porque estaba en un trabajo que no me hacía feliz aquí en Granada. Entonces pues empecé a buscar hasta que he descubierto que me encanta buscar información sobre la lengua española, empecé a formarme, empecé a hacer cursos y a día de hoy la verdad que soy muy feliz en mi trabajo y hombre, la verdad que sí, que yo me veo a largo plazo aquí o no sé si toda la vida, pero a día de hoy me veo a largo plazo en este trabajo. Sí, me parece correcta tu respuesta porque creo que te veo muy feliz con lo que haces ahora mismo y eso me gusta. Por cierto, antes de que se me olvide, has dicho que empezaste a darle vueltas al asunto y quería decirles a los oyentes que aquí decimos mucho dar vueltas a algo, ¿no? Ay, le estoy dando muchas vueltas al tema del trabajo porque por algo. Pues significa que lo estás pensando mucho, demasiado, lo estás pensando muchísimo. También tienen en mi Instagram y en mi YouTube un vídeo haciendo malabares con esta expresión explicada en... bueno, está en español y explicada al alemán, pero seguro que se puede traducir a otros idiomas. Bueno, Jessy, creo que es todo por hoy, que se nos hace tarde. Así que nada, recordaros que tenéis la transcripción y tenéis todo. Y bueno, no sé cuándo estáis escuchando esto, pero si es en la fecha, la próxima semana empezamos con las clases de conversación y la primera semana irá sobre este tema, sobre trabajo. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.